¿qué tal? Muy bienvenidos a esta edición de Salud y Nutrición. Como todos los martes y los jueves aquí en Corrientes y el fin de semana en Resistencia, tenemos el placer de encontrarnos para poder compartir media hora de bienestar, de ser el nexo entre los profesionales que vienen a contarnos cosas, detalles, para poder mejorar la calidad de vida y ustedes que están del otro lado allí terminando de comer o por comer y también pendientes de estos a través de la salud y de la nutrición. Señor Luis Maulín, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Virginia? Bueno, bien. Muy contento de encontrarnos una vez más, un capítulo más de salud y nutrición, sobre todo porque el tema que hoy vamos a tratar, o que vamos a compartir con la gente por intermedio del doctor Yamil Panchado que nos visita, es un tema que es muy interesante. Sí. Muy actual también. Muy actual, sí. Y sobre todo porque tiene que ver con un tema que quizás es más silencioso, no está tan a la vista, pero que es muy importante poder tratarlo. El tema de hoy, el capítulo de hoy, tiene que ver con el hígado graso. Sí, señor, con lo que comemos, con cómo comemos. La nutrición para nosotros siempre es un factor fundamental, pero muchas veces lo tomamos desde la prevención, que comer para, las dietas del verano y demás, o no dietas del verano, el mejoramiento de la calidad de vida a través de un equilibrio en la comida. Pero en este caso va a ser la comida que ya nos afectó. Lógicamente vamos a hablar de prevención, pero por supuesto de poder solucionar esto, de curar la enfermedad o de mejorarla a través de la misma comida que nos afectó. Es una herramienta en este caso. Vamos a hablar justamente de cómo recuperar la salud, cómo disfrutarla, cómo reencontrarnos y poder hacer una nutrición que nos sostenga en el tiempo y que haga que la vida sea, lógicamente, un festín y sea disfrutable. La podemos vivir, ¿no? Tengo una frase para vos, ¿querés? Hay una frase, pero antes de la frase le voy a agradecer a Violeta Corrientes, Resistencia. La frase decía Violeta, no, mentira. Eso que viene de pantalón lo voy a agradecer igual, porque por ahí los chicos de la platea piden el vestido, pero hoy nos tocó pantalón, así que bueno, muchas gracias a los amigos de Violeta, les mando un cariño enorme y hay que agradecer al lugar también. Así es, al Hotel de Turismo, que es tu propio lugar también, es el lugar que tenemos todos los correntinos para disfrutarlo todos los días a mano aquí en la Costanera y para invitar a tus amigos cuando se lleguen a Corrientes. Ya sabes, tenés este lugar que también es la Casa de Salud y Nutrición. ¿Ahora va la frase? Ahora va la frase. Dice así: ¿qué es el destino? Es el camino que debes recorrer para encontrar. Bueno, vamos a una pequeña tanda y después nos encontramos, ¿te parece? Exactamente, es nuestro destino, quédense ahí. Todos los días con Señor Santino, comidas ricas y saludables. Menúes con el equilibrio perfecto en nutrientes. Asesoramiento nutricional y seguridad alimentaria. Te lo entregamos en el horario y lugar exacto que nos indiques, en tu trabajo o en tu casa. Señor Santino, comidas ricas y saludables. Es el primer parque foresto-industrial de la Argentina y es el primer parque industrial de la provincia. Nosotros somos, junto con mis socios, dos empresarios chaqueños que hemos decidido venir a invertir en Corrientes, a instalarnos acá. La verdad que esto del parque industrial es algo muy importante para nosotros. La verdad que la zona necesitaba un polo maderero para realmente instalarnos y poder trabajar juntos y poder llegar a trabajar en conjunto con otros colegas. Y la verdad que en este tiempo que estoy acá en la zona encontré un polo forestal muy importante, con mucho capital de materia prima, y hoy día con lo que es el Parque Foresto Industrial, el primero del país, la verdad que enriquece aún más todavía este polo forestal. Me siento realmente orgulloso y agradecido al gobernador de Corrientes que haya concretado este sueño, que como te decía, hace 3 años cuando él anunció en Santa Rosa, era algo para nosotros un sueño y bueno, hoy es una realidad. Vamos para adelante, todos juntos, ahora. Supermercados Iberia, en el corazón de la ciudad, siempre con productos frescos. La mejor carne seleccionada, calidad, atención y una amplia variedad de productos. Supermercados Iberia, Córdoba 575, Resistencia Chaco. Nutrición en acción. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor.
Ensalada mixta, gran variedad de frutas, hortalizas, carnes, lácteos y productos de elaboración propia, de excelente calidad y frescura, con una adecuada higiene y seguridad. Para una alimentación natural y saludable. Ensalada mixta, carnes, frutas y hortalizas. Segundo bloque de salud y nutrición, presentes aquí desde el Hotel de Turismo para compartir un capítulo espectacular con un tema muy interesante que es hígado graso, y el tema es más interesante aún cuando lo aborda el doctor Yamil Machado. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido. Pero muchas gracias, siempre agradeciendo a ustedes la invitación, a la producción la invitación. En realidad me siento como en mi consultorio, en mi casa, digamos, porque es la idea. El mayor tiempo lo paso en el consultorio. Y me resulta muy cómodo charlar con ustedes, pero más me gusta todavía de todo esto lo que es el hecho de poder transmitir a la gente algunas cosas que son que son temas que se escuchan comúnmente, es habitual que uno escuche, es habitual que uno diga: me hice una ecografía y me dio hígado graso, me hice una ecografía y me dio esteatosis hepática, que es la misma expresión. Entonces son patologías habituales, son muy comunes, y creo que es muy importante el poder charlar en una manera simple con ustedes, como lo hago con los pacientes, y que creo que todo el mundo que escuche esto lo va a poder entender, y de esa manera poder prevenir todo este tipo de lesiones que uno puede llevar al organismo, que son tan simples, que en un principio no dan síntomas, pero que pueden llegar a trastornos tan importantes y severos que ponen en riesgo la vida del paciente. Doc, ¿cómo llega el paciente a hacerse la ecografía? Usted dijo que en principio no dan síntomas, pero para hacerse una ecografía uno tuvo que ver algún cambio en el cuerpo, en el organismo. Esa pregunta es clave, Virginia, porque nosotros tenemos pacientes que van a la consulta por síntomas vagos. Por ejemplo, me molestó un poquito el estómago, siento dolor en la parte superior del abdomen, estoy con pesadez posterior a las comidas, estoy con cansancio después de las comidas, me siento cansado. Entonces mucha gente va a una consulta por eso, o mucha gente en un examen de rutina se les pide una ecografía abdominal. En esa ecografía abdominal nos indica el ecografista, que es uno de los métodos más importantes para determinar la presencia de grasa en el hígado, que se determina perfectamente porque lo pone el hígado más luminoso, digamos, en la visión ecográfica, determina la presencia y el aumento del depósito de grasa dentro de las células hepáticas, a lo cual se denomina hígado graso o esteatosis hepática. El paciente viene asustado porque él o no tenía síntomas o consultó por un síntoma totalmente leve, totalmente ingenuo, digamos, claro. Entonces nos pregunta: doctor, ¿qué es esto? Entonces, cuando uno empieza a explicar esto, tenemos que tratar de ser concretos, porque podemos decir que no es nada, entonces el paciente no toma conciencia de la magnitud de que esto puede tener, o podemos decir: no, esto es muy grave porque puede llegar al final a una cirrosis, y asustamos al paciente. Entonces tenemos que tratar de ser concretos en explicar que la grasa es un elemento que circula en la sangre como degradación de ciertos alimentos, o que el azúcar circula en la sangre y que en algunos casos es habitual que el hígado los guarde como reserva dentro del hígado, pero transformado ese azúcar en grasa. O sea, que la grasa que circula
se puede depositar en el hígado, o que el azúcar en exceso que circula se deposita como reserva en el hígado como grasa. O sea que las dos, en cualquiera de las dos alternativas, digamos, el factor fundamental para que el hígado empiece a incorporar grasa es la alimentación. Exactamente. Es la alimentación, Luis, y por otro lado es qué quemamos o qué consumimos del organismo, de lo que ingerimos, como para que lo que resta no sea en exceso y produzca ese depósito a nivel Claro, hepático. que el hígado no lo almacene, ¿no? Exactamente. Cuanto más tenemos circulando en el torrente sanguíneo, más depósitos va a haber en el hígado. Cuando menos quemamos esas grasas o menos consumimos, entonces más se deposita en el hígado. Que haya un leve depósito es normal, el exceso es lo que Sí. ya determina la enfermedad como hígado graso, o que haya ya es hígado graso. No, en realidad el depósito en exceso de grasa presenta esta patología, que en un principio y en la mayoría de los casos es totalmente asintomático, y eso es lo que hace que la gente no le preste atención, que les llama la atención cuando el paciente concurre, se hace ese estudio, o que en forma rutinaria se hace un estudio y se descubre el hígado graso. Entonces el paciente viene al gastroenterólogo, al especialista, que recomendamos que siempre lo haga con ya el especialista a la consulta. Entonces él nos dice: doctor, ¿qué hago con esto? Muchas veces nosotros decimos que la grasa que se deposita en el hígado ya es difícil retirarla en su totalidad, pero que a través de todos los elementos que tenemos para combatir este tema, como lo que es la dieta, que la vamos a hablar, como lo que es la actividad física, como son algunos medicamentos que bajan los niveles de grasa circulando, que esas grasas son de diferentes clasificaciones, son colesterol, son triglicéridos. Entonces, todos esos elementos vamos a lograr que el hígado pueda desprenderse de alguna parte de ellos y que pueda mejorar. Porque, ¿qué va a pasar si esto no se realiza? El hígado va a seguir incorporando grasa dentro de la célula hepática y va a llegar a un punto donde esa grasa altera el funcionamiento de esa célula, produciéndola a una destrucción celular. Esa célula que se rompe del hígado, se produce una cicatrización. Es como cuando nosotros cortamos la piel, estamos cortando células, y cuando se produce una cicatrización, se sustituye esas células normales por otras células de cicatrización. Lo mismo sucede en el hígado. Esa cicatriz produce una alteración en el funcionamiento hepático que en su peor exponente puede llegar a una cirrosis hepática, o sea, a la falla del funcionamiento hepático porque no hay células suficientes, y a la cirrosis hepática, que va a llegar a dos cosas: a la necesidad, si esto ya es grave, a un trasplante hepático. Entonces, miramos lo que empieza con algo banal, con algo tonto, con algo asintomático, que por suerte bajo es el porcentaje de los pacientes que llega a la necesidad de un trasplante hepático o una cirrosis hepática. Habló del cambio de hábitos en la alimentación, Sí. en el ejercicio físico. ¿La medicación también está, desde en qué momento está diagnosticado además? Es importante ahí dividir lo que estás comentando y decimos: hay alimentos que son claramente nocivos para esto, el exceso de grasa y el exceso de azúcar, como ya estuvimos hablando. O sea que la dieta es muy importante para equilibrar el consumo de esos elementos adecuado a la necesidad de cada uno. Es importante también decir, bueno, vamos a hacer un plan de actividad física donde tenemos que ser claro que lo más importante son aquellas actividades aeróbicas especialmente que nos permiten a nosotros quemar esas grasas. Entonces eliminamos el exceso de esas grasas circulantes en el torrente sanguíneo. Entonces la gente por ahí dice, bueno, yo me voy mucho al gimnasio, hago mucho actividad pero que no es aeróbica, por ejemplo, levantamiento de pesas, etc. Sirve, pero lo que sirve para este punto específicamente es la actividad aeróbica, como la caminata, como el ciclismo, como el trote, que son actividades muy importantes, como la natación también, que es algo muy importante. La actividad aeróbica, la gimnasia y todo lo que mencionamos, es una actividad útil para la disminución de los niveles de grasa circulando. Y por otro lado, como ella me preguntaba, era decir, bueno, medicamentos. Tenemos dos tipos de medicamentos. Los medicamentos que usamos para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos, y hay medicamentos que son nocivos para el funcionamiento del hígado.
Entonces, por eso la gente debe aprender que cuando está medicada, cuando va al control y se encuentra con que tenemos un hígado graso, con que generalmente el cardiólogo le identifica niveles de colesterol elevado, de triglicéridos, le empieza una medicación, mucha gente lo toma un tiempo, se hace un control, bajó y se olvidó. Pero ¿qué pasa? Tiene que recordar que esto es un conjunto de cosas. Y tiene que recordar que, por acá yo quiero apuntar específicamente a lo que es la automedicación. Mucha gente toma mucho medicamento por tomar, porque alguien le dijo, porque toma un amigo, porque yo me siento mejor después de comer si tomo tal cosa. Entonces, mucha gente no se da cuenta que hay medicamentos que son hasta nocivos para el organismo. Y muchos de ellos son nocivos para el hígado. Por más que en el momento a mí me dé una sensación como de que es tranquilidad, digamos. Claro, y por ahí recordarle a la gente que el hígado, me van a decir, ¿qué es el hígado? El hígado tiene muchas funciones. Funciones de coagulación, muchas funciones de defensa del organismo, pero tiene una función que es principal, que es la función de filtración. ¿Qué quiere decir? Todo lo que comemos, toda la sangre pasa a través del hígado, donde se filtran los elementos. Todos los medicamentos que se consumen van al torrente sanguíneo, los que van por vía oral, entonces pasan por el hígado y se filtran en el hígado. El hígado es como el filtro del organismo. Entonces, cuanto más cosas, es como un filtro común de un aire acondicionado o de un auto. Llega un punto que se empieza a tapar. Perfecto. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo limpiamos a ese filtro? Podemos justamente ir al modo de limpiarlo y que me imagino que puede tener que ver también con la alimentación y demás en el segundo bloque, porque está muy interesante y nosotros con Virginia nos quedamos los dos con la boca abierta, como me imagino que la gente también en sus casas. Pero vamos a guardarnos eso, doctor, para el regreso, ¿no? ¿Cómo no? ¿Te parece? Muy bien, ya hicimos actividad física, hablamos de medicación, pero por supuesto la alimentación es fundamental. Quédate con nosotros del otro lado después de la frase, nos vamos a la tanda y seguimos con más. Contame qué es el destino. ¿Qué es el destino? Es el camino que debemos recorrer para encontrar. Ya estamos más cerca, ¿eh? Ya venimos. Todos los días con Señor Santino, comidas ricas y saludables. Menúes con el equilibrio perfecto en nutrientes. Asesoramiento nutricional y seguridad alimentaria. Te lo entregamos en el horario y lugar exacto que nos indiques, en tu trabajo o en tu casa. Señor Santino, comidas ricas y saludables. La verdad que la llegada del gas natural a la ciudad implica progreso y confort. Estamos en un momento histórico para la provincia. Realmente nos sentimos agradecidos. Yo soy así. Estoy muy orgulloso y muy contento de ser uno de los primeros correntinos que tenga el gas natural. Es una alegría para nosotros tener el privilegio de tener gas y más aún para nuestros queridos alumnos. Aquí no hay ningún aporte de la nación. Este es el esfuerzo, el sacrificio del millón de correntinos. Vamos para adelante, todos juntos, ahora. Supermercados Iberia, en el corazón de la ciudad, siempre con productos frescos. La mejor carne seleccionada, calidad, atención y una amplia variedad de productos. Supermercados Iberia, Córdoba 575, Resistencia Chaco. Nutrición en acción. En la dieta está la primera clave para vivir más y mejor. Ensalada mixta, gran variedad de frutas, hortalizas, carnes, lácteos y productos de elaboración propia, de excelente calidad y frescura, con una adecuada higiene y seguridad.
para una alimentación natural y saludable. Ensalada mixta, carnes, frutas y hortalizas. Estamos en el último bloque de un programa que pasó realmente volando. Estamos con la presencia del doctor Yamil Machado y estamos hablando del hígado graso. Y había un montón de aristas y un montón de consultas que estábamos haciendo y que las queremos hacer al aire, ¿no es cierto? Como por ejemplo esto, ¿no? La relación, si existe, entre la diabetes y el hígado graso. Como lo charlamos fuera de la cámara, yo comentaba que tanto el hígado como el páncreas tratan, al tener señal de que existe un gran volumen de azúcar circulando en la sangre, tienen que, a través de la insulina y otros elementos, retirar el azúcar para poder bajar esos niveles. Cuando existe un desbalance, una intolerancia a la insulina, una deficiencia de ese trabajo, tanto el hígado como el páncreas necesitan retirar ese exceso de azúcar circulando y el hígado hace este trabajo, retira ese azúcar, no lo puede guardar como azúcar, entonces lo transforma a grasa y lo deposita dentro de sus células, cosa que es un trabajo muy noble del hígado, pero a su vez riesgoso para él mismo, porque si el organismo en sí no termina regulando esto, si el paciente no termina siendo atendido y controlado, el hígado se va a recargar de esa cantidad de grasa, va a llegar a lo que estamos hablando, que es el tema del hígado graso. Al principio va a estar todo bien porque es como que hay lugar para que sigamos guardando, pero a medida que se acumula esto, Luis, produce un daño celular en la célula del hígado, lo que lleva a una destrucción de esa célula, a una cicatriz, o sea que una célula deja de trabajar, y a una insuficiencia funcional, o sea, en el trabajo hepático, y que a la larga, si esto no es controlado, como lo mencionamos, llegamos a una cirrosis o a la necesidad de un trasplante hepático. Entonces pasa que muchas personas, por ejemplo, las personas que tienen diagnóstico de diabetes, ya están manejando las variables, están mucho más quizás cercanas a los controles y al seguimiento, pero mucha gente quizás hablamos hoy de hígado graso y empieza a tener miedo, y justamente no es para tener miedo, pero sí es para ocuparse, ¿no es cierto?, para prestarle atención. Eso que vos decís, Luis, es muy importante, donde decís la gente que tiene diabetes tiene sus controles, tiene sus medicamentos, pero hay mucha gente que subclínicamente tiene diabetes o tiene una intolerancia a la glucosa, al azúcar. Y no se van al médico, no se controlan, están esperando que sientan, porque la respuesta de la gente es, yo no siento nada. Y el hígado graso no produce síntomas, como decimos en un principio. Entonces, siempre sucede que la gente dice, yo no siento nada, ¿para qué voy al médico? Y por ejemplo, ante un diagnóstico de hígado graso, ¿es una cuestión invalidante? ¿La persona toda la vida va a tener hígado graso? ¿Cómo se convive con eso? ¿Se cura? Hablamos de que si hacemos un trabajo, un control, las medidas preventivas como hablamos, los controles de los niveles de grasa y colesterol en la sangre, uno puede primero frenar el depósito de grasa dentro del hígado, que es lo más importante, o sea, parar eso. Segundo, lo que puede hacer es disminuir o quemar esos niveles de grasa. Es difícil eliminar en su totalidad, pero lo importante de esto es que uno ponga un límite, porque si no el daño después ya es irreversible. Entonces yo creo, Luis, que lo mejor que puede hacer un paciente es tomar medidas a tiempo, controlarse a tiempo, y si hay que tomar las medidas no solo de dieta, actividad física, medicación, lo empieza a hacer. Y que otra cosa que es clave, esto no tiene una edad puntual, porque tenemos personas muy jóvenes, niños, que pueden ya empezar a tener, por la obesidad, que es la clave de estas cosas, empezar a tener depósito temprano. O sea que una persona con exceso de peso muy probablemente tenga como parte del cuadro hígado graso también. Exactamente. Es muy probable que esa gente esté ya depositando grasa en el hígado, porque con exceso de peso y no tener una actividad que pueda quemar o eliminar ese exceso, es muy lógico que el organismo lo va depositando. ¿Una persona visualmente delgada puede tener hígado graso? Puede tener por un trastorno lipídico, se llama, que es congénito, que es funcional propio, y hay mucha gente que es muy delgada y que me dice, doctor, ¿cómo puedo yo tener los triglicéridos elevados, el colesterol elevado si yo soy delgado?
Entonces yo por ahí trato de explicarle de que no es una cuestión así tan matemática, porque eso hay trastornos funcionales, trastornos lipídicos en el metabolismo de los lípidos que hacen que esos lípidos se encuentren elevados y que hacen que esos lípidos y esas grasas también se depositen en el hígado. No solo en el hígado, se van a depositar en las arterias, van a traer problemas coronarios, problemas renales y una serie de un camino muy largo que lleva todo al deterioro de primero el hígado que estamos hablando hoy y después un deterioro multiorgánico, se llama cardiovascular, renal, oftálmico, gastrointestinal. Y es algo muy simple, que cuesta mucho, que no es fácil, porque la charla nuestra es muy agradable, pero ¿a quién no le costó un día levantarse y hacer actividad física? Claro. Eso, yo creo que es importante eso, Luis. Así es, y empezar a decidir en la alimentación por una nutrición que ayude al organismo a tener energía y a no dañarse, ¿no? Hablamos, y creo que es fundamental, de que la nutrición es uno de los pilares, o sea que una de las recomendaciones es, por ejemplo, cuando alguien se da cuenta de que tiene dificultades al elegir la comida, puede recurrir a un nutricionista, ¿no? Es clave, Luis, eso que vos decís. Está recomendado dentro del marco de las medidas a tomar en un paciente con hígado graso, la consulta con un nutricionista. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales. Pero acá nosotros tenemos que tener claro, yo creo que los especialistas en nutrición tienen muy claro su tratamiento, su conducta con los pacientes. El problema es que un paciente obeso, como ustedes conocen y vemos a diario, y sabemos que la cantidad y el porcentaje de pacientes obesos en el mundo crece por diferentes razones, el aumento de las horas de trabajo, la comodidad, la computadora y todas esas cosas. Nosotros creemos de que la idea es empezar no solo la consulta al nutricionista, al gastroenterólogo, al cardiólogo, a los distintos especialistas, es la concientización de la gente. Es que la gente tome conciencia de lo que es una vida sana. Y yo creo que por más, y es lo que le digo a la gente, que yo agarre un látigo, que yo agarre y le ate lejos de la mesa para que no coman, yo creo que eso es imposible controlar así. Y por ahí tenemos algunas medidas y conductas que llevan a que uno trate de imponer cosas y no de explicarles, como lo que hacemos hoy, a la gente de que esto se puede corregir. Explicándoselo fortalece la decisión, no le encuentra un fundamento a la decisión, por ejemplo, de alimentarse mejor. Y lo que también en algún programa de la temporada anterior el doctor nos decía, ¿no? Que tenemos una estructura física en este momento de la evolución del hombre que sí o sí, lamentablemente, es una noticia para los que están sentados así con el control remoto todo el día. Este organismo que tenemos, este cuerpo, está hecho para ponerse en movimiento. Sí. Y nosotros, digo nosotros porque no estoy fuera de todas estas cosas, por ahí, Luis, nos encargamos de destruirlo. Y nos damos cuenta de que el organismo está sufriendo cuando estamos mal. Porque nadie se asusta. Ese es el problema. Uno llega a la consulta cuando ya está asustado, cuando tuvo síntomas, cuando le dolió, cuando empezó con la dificultad para la digestión, molestias en la zona del hígado, que es el abdomen superior alto. No a los 20, 25 en el asado, en la salida nocturna y demás, ahí no tenemos miedo. Que creemos que somos indestructibles. Exactamente. Bueno, doctor, para nosotros siempre es un placer tenerlo aquí. Vamos a recordarle a la gente para la atención, ¿de qué forma lo encuentra usted? Estoy todas las tardes en la Clínica Mayo, que está Quintana 1267. Y la línea directa de gastroenterología es el 4-427-969. Muy bien, como siempre un placer, gracias por el tiempo y nos vamos a volver a encontrar pronto. Pero cuando ustedes quieran, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Virginia, volvió el programa. Llegamos al final y como siempre el agradecimiento a ustedes que nos eligen todos los mediodías allí, martes y jueves en los fines de semana en Resistencia, y vamos a recordar los números de teléfono y vías de contacto. Así es, el teléfono para que nos mandes mensajes, WhatsApp, para que sugieras invitados, para que nos cuentes qué tal te están pareciendo los programas, que recibimos muchos mensajes, así que anótalo, 3794-674794. Bien, tenemos las otras vías de comunicación a través del Face, nos encontrás como Salud y Nutrición TV, de la misma manera en el canal de YouTube como Salud y Nutrición TV, también en el Twitter, allí nos encontrás como SI Nutrición-TV, y a través del correo electrónico nos encontrás como Salud y Nutrición Corrientes @hotmail. Así es. Bueno,
llegamos al final. Ojalá lo hayan disfrutado como nosotros y me parece que dentro de muy poquito también ya se viene un capítulo más para hilvanar con la visita del doctor Machado, que va a componer esto de la actividad física. Yo lo estoy esperando. Lo pidió él, ¿eh? Lo pidió él y me parece que lo va a lograr. El próximo programa lo vamos a tener, Así tal es. vez con Andrés Peralta. Pero Así antes es. de irnos, la frase de hoy. ¿Qué es el destino? Es el camino que debes recorrer para encontrar. Bueno, ya nos encontramos y nos encontramos la semana que viene. Gracias.